Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Estamos en el noveno episodio de la temporada, así que ponte cómodo porque vas a escuchar Obsesión. La obsesión se refiere a una preocupación o pensamiento compulsivo y persistente que domina la mente de una persona. 2018. Lo recuerdo como si hubiera sido hace poco. Creo que fue el año que más me marcó entre lo emocional, físico y en mi vida. Al tener demasiados cambios, todo se vuelve nuevo en tu entorno. Entré a una nueva etapa de mi vida, una donde ni siquiera yo tenía certeza de querer estar. Cuando tratas de encajar en una escuela nueva, a veces es difícil. Todo se vuelve complejo, las amistades se vuelven cercanas hasta cierto punto. Te haces de un grupo de amigos y de nuevos hábitos. Aún recuerdo cómo fue mi primer año de prepa. Era una persona que iba a la escuela, no sabía ligar, pero ocasionalmente tenía pegue y solo me enfocaba en una sola cosa, y era canchas. Una obsesión que casi hace que repruebe todo el primer año. Además de eso, entrar a un equipo representativo de tu escuela no era para cualquiera. Te podría decir que mi vida era perfecta. Aún recuerdo cómo me sentía de salir a las 4 de la tarde. Ver esos atardeceres en el campo eran quizás algo de lo que más extraño en este momento. Recuerdo muchas veces las cosas que me sucedieron en esa institución, que muchas veces solamente quisiera regresar el tiempo y volver a sentir esa sensación de cansancio, de sentir cómo es que podría ser feliz sin preocuparme por deudas, generar dinero o sencillamente divertirme. Me obsesioné con una vida que para mí quizás era perfecta. Me obsesioné con mi tranquilidad, que realmente ya no sentía nada que me faltara. Quizás de vez en cuando me sentía triste, pero ni siquiera entendía la razón. Ni siquiera sabía por qué debería sentirme triste. Con el tiempo, conocí a alguien y quise enfocarme tanto en ella, que era curioso, ¿sabes? Cómo es que pasaron tantas cosas, cómo es que todo fue cambiando en mi entorno, y para poder acoplarme al suyo, tuve que hacer demasiadas cosas. Recuerdo que la primera vez que tomé fue con mis amigos. Recuerdo cómo fue tan extraño para mí, cómo estaba en una traja sintiendo cómo todo se movía a mi alrededor, cómo todo se volvió más ligero. Fue una cosa interesante en ese momento. Recuerdo cómo es que fue dándose las cosas. Es extraño para mí haberme obsesionado de esa manera por una persona. Dejé de juntarme con mis amigos, dejé de practicar el deporte que me gustaba, dejé de hacer muchas cosas. Tenía una obsesión por hacerla feliz, hacer feliz a alguien que quizás al principio tenía tantas dudas de lo que quería conmigo que intenté compensarlo. Entendí que una obsesión a veces no la sientes, que de la nada estás haciendo cosas que ni siquiera sabes que podías hacer. Consume tiempo, consume tu vida, y lo peor de todo es que te consume a niveles tan altos que te vuelves un solitario que no sabe cómo controlarse, que aleja a la gente que más quiere. Pasaba el tiempo y solo podía sentir cómo es que cada vez no era yo. Había cambiado tanto que ya me despreciaba yo mismo, que yo mismo me decía que no servía para nada. Fue interesante ver ese proceso, alejando a toda la gente que me quería en el camino. Quisiera decir que se quedó ahí, pero fue escalando a cosas más grandes. ¿Sabes cuando una obsesión te empieza a carcomer por dentro y solo vives y respiras por esa razón? No encuentras una explicación para seguir en pie por lo que deberías luchar. Los pocos que me veían de esa manera, en que me recordaban, siempre me preguntaban: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí tú solo? Tú siempre estabas feliz y ahora solo estás aquí, triste y solo, esperando algo que quizás nunca vaya a pasar. Colapsaba, pero no de manera pública, siempre en privado. ¿Quién quería ver a un adolescente llorando por cosas que ni siquiera él podía entender? Mi cabeza era un lío tan grande que ni siquiera sentía tener un propósito. ¿Ser un salvador?
hacer las cosas mejor, me había ahogado yo solo en un vaso que ni siquiera podía ver el fin. Pasaba el tiempo y lo único que podía ver es que el final se me acercaba. Quería tener ese final. Quería dejar de sentir esa presión, pero de los demás. Quería dejar de sentir esa presión, pero no de los demás, sino mía. Esa presión de querer ser la persona que necesitaba, cuando yo mismo necesitaba a la persona que me salvara. Yo necesitaba salvarme con lo poco que me quedaba. Muchas veces me reproché eso, no poder tener la capacidad de salvarme. Llevé todo el año sintiéndome mal, pero ¿de quién era la culpa? Caminaba hacia mi casa y lo único que podía pensar es, otra vez tarde, otro regaño de mierda. Cómo quisiera salirme de ahí, cómo quisiera no estar aquí, o simplemente caminaba y me sentía perdido, desconectado de lo que en verdad quería que me importara. Sentía que ya no tenía algún propósito o que ya no tenía nada que hacer aquí. Nunca pensé que una sola decisión en mi vida, que una sola y simple decisión en mi vida me trajera una obsesión que yo nunca pedí, una obsesión que me carcomía, que en ningún momento se me pasó por mi cabeza. Y recuerdo el lugar y solo pienso en que fui feliz. Quizás, solo quizás, lo recuerdo con tristeza, odio y decepción por todo lo que pasó y por lo que no pasó. Pero mi obsesión me ha llevado a lugares donde me odié tanto que a veces quisiera enterrar esa parte de mí, pero es una parte importante que me hizo lo que soy ahora, que me hizo una persona que siempre trata de ponerse en el lugar de las personas, porque cuando tuve problemas no estaban mis amigos, pero no porque no quisiera que estuvieran, sino porque yo solo me aislé del mundo, por miedo a que me reprocharan lo que hago, por miedo a que me juzgaran, por miedo a no ser lo suficientemente importante para ellos. Es lo que pasa cuando te la vives a la espera de lo que dirán o de una obsesión. Quisiera entender una cosa, ¿sabes? Como una obsesión pudo hacerme tantas cosas malas, pero realmente nunca me pude despedir de una de las épocas que fueron tan caóticas, que al mismo tiempo me ofreció felicidad, tristeza, ansiedad, depresión, grandes amistades. Nunca pude cerrar un ciclo que en mi vida a veces sigue doliendo. Y si Dios me pudiera dar la oportunidad de volver a repetir, haría lo mismo. Aunque suene estúpido, mi vida cambió de gran manera por todo lo que sucedió, por todas las personas que se me acercaron a mí en esta etapa y quizás no lo escuchen por diversas razones. El tiempo me ha hecho darme cuenta que la obsesión te ciega de maneras estúpidas, que se perdonan todo tipo de cosas y puedes estar mal emocionalmente, física y psicológicamente, pero siempre tratas de buscar una forma de seguir adelante con esa obsesión y tratas de que tu vida también siga adelante. Es como si fuera una droga, por más que trates de dejarlo, te da una sensación de alivio o de necesidad que te obliga a ti mismo a alimentar esta teoría, que te obliga a volverlo a hacer, una adicción tan grande que a veces no la sientes. Y quizás nunca fue tan loca esa teoría, sino que sencillamente tú lo ves de otra manera que para ti era de lo más sano para lo que veías en tu mente. Últimamente me persiguen tantos pensamientos intrusivos, pensamientos que me recuerdan no a esa época, no a ese lugar, sino que a ese momento. Aquí cada vez que quería hacer algo tenía miedo, a que me lo pensaba demasiado y al final no terminaba haciendo nada, que no hacía nada por miedo al que dirán, por miedo a ser rechazado en este mundo que a veces se comporta tan difícil, que muchas veces preferimos ser solitarios por ese miedo al abandono. Hay muchos filósofos que creen que una obsesión te llega a matar, más de 1000 estudios que quizás te afirmen que te vuelves solitario
o 1 millón de canciones que te dicen lo vacío que te sientes y te identificas. Y yo me identifico con cada uno de ellos, porque en un momento de mí fui esa persona, porque en un momento de mi vida ya no quise seguir aquí, pero no era culpa mía, no era mi culpa ya no sentir motivación, no era mi culpa ya no querer seguir luchando o encontrar un propósito para seguir. Pero poco a poco, ¿sabes? La vida no te da un propósito. La vida no te dice que tienes que vivir por algo. Sencillamente eres tú. Y muchas veces creemos que no valemos nada, que solo hacemos cosas porque podemos, o ya no tenemos ningún tipo de sueño por el que seguir, que olvidamos lo que hemos sido y lo que podríamos ser, y que muchas veces nada más vivimos porque podemos. Espero te haya gustado este capítulo. No olvides darle like y comenta de qué quieres que trate el próximo episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de actualizaciones. Moklas te ha hablado.